Clase número 3. Matemáticas, sexto año básico. Escuela Gabriela Mistral de Vallenar. Profesor Camilo Moraga Valle. Objetivos. Objetivo de aprendizaje, OA20. Estimar y medir ángulos usando el transportador y expresando las mediciones en grados. Habilidades. OA-D. Comprobar reglas y propiedades. OA-E. Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos describiendo los procedimientos utilizados, usando los términos matemáticos pertinentes. Actitudes. Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico, expresar y escuchar ideas de forma respetuosa, abordar de manera creativa y flexible la búsqueda de soluciones a problemas. Procedimiento. Trabajar en las páginas 66 a la 70 del cuadernillo de ejercicios. Usar adecuadamente el transportador para medir ángulos. Actividad página 66. Desarrolla las actividades 1 y 2. Recuerda las medidas y características de los ángulos agudos, rectos y obtusos. Utiliza como ejemplo la esquina de tu cuaderno para determinar qué tipo de ángulo corresponde en cada situación. En la página 66 de nuestro cuadernillo de ejercicios encontrarás lo siguiente. Ángulos. Estimación y medición de ángulos. El ejercicio 1 nos pide resolver 6 ejercicios de la A a la F, en la cual debes estimar las medidas de los siguientes ángulos, sin usar el transportador. Recuerda lo que era estimar, que era determinar la medida de algo, en este caso de un ángulo, tomando como referencia la clasificación de los ángulos. ¿Recuerdas? Los ángulos cerrados, agudos, rectos, obtusos, extendidos, como lo viste en la clase anterior. Para eso resuelve los ejercicios A, B, C, D, E y F. El ejercicio número 2 te pide que también determines cuál sería la medida de cada uno de estos ángulos y los clasifiques, ya en agudos, en rectos o en obtusos o en extendidos. Son 6 ejercicios. Actividad página 67. El ejercicio número 3 nos pide utilizar el transportador para medir los siguientes ángulos. Tengo 3 ejercicios, el A, el B y el C. En el A nos piden determinar la medida del ángulo PLM. ¿Ya? El segundo ejercicio, B, nos pide determinar la medida del ángulo JSM. Y el ejercicio C nos pide determinar la medida del ángulo MSP. Recuerda que para medir los ángulos tienes que poner el transportador sobre el vértice y el 0 sobre una de las rectas. Fíjate en el ejemplo de la izquierda de tu pantalla. El ejercicio número 4 nos pide relacionar cada abertura de la lata que tú ves ahí, destacada con un ángulo, y luego clasifícala. El ejercicio A, vemos que tenemos una lata que está con su tapa un poquito abierta. En el B la abrieron mucho más. En el C la cerraron un poquito. Y el D la abrieron mucho más. ¿Ya? Relaciona con qué tipo de ángulo está cada abertura y coloca el nombre debajo de la lata. ¿Recuerdas? Agudos, rectos, obtusos, extendidos. Busca cuál corresponde y pon su nombre bajo la lata. La actividad número 5 nos dice, analiza el siguiente tangrama y luego responde. Recuerda que un tangrama es una figura compuesta por varias figuras geométricas. En este caso tenemos triángulos, rectángulos y un romboide. Bien, esta figura del tangrama tiene un sentido, forma lo que a nosotros podría parecernos un cisne. Pues bien, este cisne tiene varios ángulos que están marcaditos con un tono más clarito, ¿cierto?
alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Bien, nos pide en la A determinar cuál es la medida aproximada, es decir, hacer una estimación del ángulo alfa. En la B, cuál es la clasificación del ángulo épsilon. ¿Te acuerdas de las clasificaciones? Agudo, recto, obtuso, extendido. La C nos dice, ¿es correcto afirmar que el ángulo delta es igual al ángulo gamma? Explica. El ángulo delta es el que está bajito. ¿Ya? El que está bajito en la base de nuestro cisne y el ángulo gamma es el que está en el cuello. Compáralos y explica si son iguales o no. Y en la D nos pide que utilizando el transportador podamos determinar la medida del ángulo alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Nuestra página 68 del cuadernillo de ejercicios nos tiene los siguientes ejercicios, el 6 y el 7. Dice, observa detenidamente, sigue las instrucciones y resuelve en forma autónoma. Comprueba tus cálculos y mediciones. En el siguiente transportador se representan diferentes ángulos. Anota sus medidas. Nos sale un ángulo que va desde A, H y B, ¿cierto? Ese es el primero. Y mirando ahí, nosotros podemos entender, mirando el transportador, cuál sería su medida y anotarla en el recuadro que corresponde. Y así sucesivamente hasta llegar a la H. El ejercicio 7 nos dice, las circunferencias de centro O se han dividido en partes iguales. Calcula la medida de cada ángulo. ¿Ya? Entonces mira ahí y anda calculando, puedes utilizar tu transportador para ir midiendo la medida de cada uno de los ángulos. Recuerda que las zonas angulares que están ahí, en las que fueron divididos estas circunferencias, son todas iguales. ¿Ya? Así que es bastante fácil poder calcular cuánto mide alfa, beta y gamma. Recuerda que una circunferencia tiene una medida en grados que yo ya te la demostré en un video anterior. En la página 69 nos pide construir ángulos. Dice, ahora nos toca construir nuestros propios ángulos, ¿cierto? Vamos a utilizar un transportador, como el que sale ahí en las imágenes, y medir 30 grados. Puedes dibujarlo encima de los transportadores, ¿ya? Utilizando como vértice el centro del transportador y una recta que pase por 0 y la otra por la medida que te están pidiendo. 30 grados en el primero y 120 grados en el segundo. El ejercicio 2 dice, explica paso a paso de qué manera construirías un ángulo de 45 grados usando el transportador a partir del punto B del siguiente círculo. ¿Ya? Entonces, recuerda que tienes ahí un punto B que pasa por la circunferencia, un punto O que pasa por el centro de la circunferencia y construir un ángulo de 45 grados. Después que lo construyas, explica cómo lo hiciste, lo explica de forma escrita. El ejercicio 3 nos pide construir un ángulo según la hora que se indica. Luego escribe la clasificación del ángulo. Es decir, si son las 16 horas, tengo que poner las 16 horas en el reloj con el minutero y el horario. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener dos manecillas del reloj que voy a tener que ubicarlas en alguno de los números y luego cuando ya lo haya hecho, medir ese ángulo y decir si es un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso o un ángulo extendido. Espero que lo hagas súper bien. Para finalizar, iremos a la página 70 de nuestro cuadernillo de ejercicios. Para eso nos piden utilizar dos herramientas. El transportador, que tú lo ves ahí en verde, y una regla recta. Bien. El número 4 dice, utiliza una regla y un transportador para construir un ángulo según las siguientes medidas. Y tengo 4 ejercicios, A, B, C y D, en la cual nos piden
construir un ángulo de 50 grados, otro de 100, uno de 120 y uno de 75 grados. ¿Recuerdas cómo usar el transportador? Bien, primero construye una recta, coloca un punto que sería tu vértice y luego ubicas sobre ese punto el centro del transportador. Sobre la recta ubica el 0 y luego cuenta hasta arriba los grados que te van pidiendo. El ejercicio número 5 te piden que expliques de forma escrita paso a paso cómo construirías una recta perpendicular a la recta L. ¿Recuerdas cuáles eran las rectas perpendiculares? ¿Qué ángulo formaban las rectas perpendiculares respecto de la recta base? ¿Ya? Entonces haz una recta perpendicular que toque la recta L en el punto A y que luego la construyas. Espero que te vaya muy bien en estos ejercicios y que lo hagas correctamente. Si no es así, verás en la próxima clase cómo se hacía cada uno de estos ejercicios y podrás corregir alguno que tengas duda o te haya salido erróneo. ¡Felicitaciones! Ya has terminado tus actividades. Tienes 7 días para enviar estas actividades realizadas. Recuerda tomar una foto con un celular y enviar tus evidencias al WhatsApp más 569-5907-5504. Haz tus labores escolares con alegría y entusiasmo. El aprendizaje nos fortalece como personas y nos permite alcanzar nuestros sueños. Sé feliz en todo momento, disfruta la vida. Hasta la próxima clase. ¡Chao! Un abrazo virtual a todos y a todas.